Alma cancionera, loca imaginación, fuente de primera, lo que inspiración. Alma cancionera, fuente de placer, siempre será la sombra mágica de una mujer. ¡Bravo, bravo! Quiero que me toquen silenciosamente. Yo conocí a Alex Phillips en el año 1931 en la película Santa, que fue la primera película con sonido en película, en cinta. Bueno, él la fotografió y yo en ese tiempo, siendo un chamaco, pues me andaba entreverando entre los extras para salir en el cine, ¿no? Y pasa el tiempo, yo llego a trabajar en el sonido como pizarrista, después como microfonista, hasta que a los 19 años fui el sonidista más joven del mundo. Y a través de ese tiempo pues me tocó trabajar al lado de Alex en muchas películas. Pero antes de ser yo sonidista, ingeniero de sonido, creo que en una estábamos filmando, yo era pizarrista, una película que dirigió Chano Uruete, Enemigos, creo, que en esa película se casó Alex precisamente con mi prima hermana. Me recuerdo que terminamos la película, fueron a su luna de miel. Después de Santa, Alex Phillips decide no volver a Hollywood. Se queda en México, donde llega a ser maestro de grandes fotógrafos, entre ellos Rosalío Solano y Gabriel Figueroa, quien toma las fotografías de su boda con Alicia Bolaños en el año de 1933. Empieza a trabajar con los directores más importantes de ese entonces y filma incluso reportajes, como el del fatídico viaje transatlántico de los pilotos españoles Barberán y Collar. Yo he propuesto a directores, productores y fotógrafos del cine mexicano muchas fórmulas que traje de Hollywood. Allá todo se planea con mucha anticipación. Nosotros aquí, al entrar a un set, improvisamos porque no tenemos ni siquiera un conocimiento profundo de la historia que vamos a fotografiar. Uno tiene que adaptarse a lograr lo que pueda. Lo que se pierde por un lado, tiene que ganarse por otro. Sin embargo, en el cine mexicano, Alex Phillips logró lo que pocos creadores han hecho: desarrollar una técnica de iluminación basada en un riguroso manejo de la luz y la sombra. Con una actitud siempre de renovación, inocencia y curiosidad, impone un nuevo lenguaje a la fotografía cinematográfica. Ya no se trata solo de captar una imagen, sino de interpretar su significado más profundo. Ya está buena las ornamentaciones, caray. Y que lo estuvieran usted matando. ¿Qué? ¿No oye, don Tarugo? ¿Se calla o lo callo? La fotografía es un arte como la pintura. Debe invitar a la especulación y la fantasía. Como todo arte, al crear, la fotografía debe encubrir lo que uno desea. Esto es lo que yo siempre procuré hacer. Por eso he sido el fotógrafo más lento del mundo.
por cosas tontas que en el cine realmente no se aprecian. Voy a ayudarme de otro muy querido amigo mío, de Luis Buñuel. ¿Qué decía Luis Buñuel de Alex Phillips? Me decía: Gustavo, Alex es un santo. Es el hombre más bueno que yo he conocido. Y como fotógrafo, el mejor que he tenido. Me decía el señor Buñuel, cuando hice Robinson Crusoe, no me gustaba en lo absoluto. Así es que en Manzanillo, pues, muchas veces me fui a la cantina a tomarme una copa y a ponerme de buen humor. Y entonces Alex Phillips se quedaba dirigiendo Robinson Crusoe. En 1952, Alex Phillips fotografía la primera película de Luis Buñuel en inglés, Robinson Crusoe, que también sería la primera cinta mexicana comercial en color. Con este director formó una mancuerna excepcional. Phillips, relata Buñuel, esperaba mucho tiempo antes de decirme que podíamos comenzar a rodar. Por eso nos tardamos tanto, 3 meses. Por primera vez en México se rodaba en Eastman Color y todos los días las tomas salían a Los Ángeles para ser reveladas. Ahí donde fue el cambio más interesante en la fotografía, porque en blanco y negro nosotros estuvimos limitados, porque por ejemplo en México como tanta variación del tiempo, que cielos blancos, nublados, lluvia, y con blanco y negro necesitaba mucho equipo para balancear, para hacer contrastes. Y en color no. En color, a base de exposición, se controlaba ya todo y pasaba. ¿Y es cierto lo que se dice de que fotografiar en blanco y negro es más difícil que en color? Es más difícil para lograr que se vea interesante. Aunque conozco pocas de sus tal vez 300 o más películas que haya hecho Alex Phillips, pienso poder pretender que es un fotógrafo que no tuvo ninguna dificultad de pasar del blanco y negro al color. Su manera de observar, su manera de ver, su ojo muy observador. Nada más se quemaba un filtro en el set y luego se daba cuenta que hay que cambiar filtros. Se daba cuenta, estaba muy despierto con sus ojos y yo pienso que una persona que tiene esa agudeza de ver y observar como la tenía Alex Phillips, le permitió pasar con mucha facilidad del blanco y negro al color. La diferencia que yo quiero establecer es entre la fotografía de Gabriel Figueroa y la de Alex Phillips. Gabriel Figueroa es ante todo un paisajista, es un cineasta estático. La diferencia con Alex Phillips es que fundamentalmente es un cineasta dinámico, añadiendo una característica que es incluso el título de una de las películas fundamentales del cine mexicano, de las películas clásicas, que es Sensualidad, la película de
Alberto Gut. O sea, también pudo ser un cineasta de creación de atmósferas. Estas atmósferas un tanto agobiantes, desbordantes, hasta casi lo kitsch, que es una herencia, por supuesto, de la mejor época de Hollywood, de los camarógrafos de von Sternberg, etc. O sea, la película en que casi la atmósfera actúa como una especie de personaje. Calculando entre Gabriel y yo, Gabriel hizo tantos importantes y los míos eran menos importantes. Y entonces ya el cálculo sale muy bajo. No me explico por qué. Pues la pelean peleando. Si eso viene el doctor Luzardo, aquí nos lo llevamos de pecho a la primera embestida. Creo que el doctor Luzardo viene antes que todo a pedirle cuentas a usted de su administración de Altamira. Alex Phillips depuró su técnica a tal grado que solo con el manejo de luz y sombra creaba diferentes atmósferas. Las enseñanzas de Eisenstein, Bergman, Polanski y otros maestros del cine le permitieron exaltar emociones y sentimientos a través de sus composiciones. Él estaba acostado en su cama, tenía una serie de lámparas, tenía creo que un minibruto, tenía algo. Entonces él desde la cama me decía, en una pared donde no había nada o en una cortina, me decía, vamos ahorita a hacer un Rembrandt. Yo cuando oía esto decía, ¿cómo vamos a hacer un Rembrandt aquí? Entonces él me iba diciendo cuánto tenía que poner de Keylight, cuánto tenía que poner de Feelight, cuánto tenía que ir poniendo de las diferentes capacidades de la luz. Yo medía con el exposímetro y íbamos viendo esta atmósfera, este movimiento. Al final de la sesión era verdaderamente impactante porque en una pared o en una cortina o en el mobiliario él había logrado hacer lo que habíamos visto o una semana antes o un día antes en una pintura, en una reproducción de un libro. Él decía, hay que seguir la historia. El escritor describe una atmósfera. Hay que dar esa atmósfera. Hay que poner esa atmósfera. No, uno no va a retratar solamente a una gente, va a retratar estados anímicos.